saludo con gusto, ¿cómo está? La verdad, ¿cómo empezar cuando hay un personaje de la envergadura de lo que uno quiere y de lo que uno ve, como es el caso de Gabriel García Márquez? Hace unas horas, yo creo que 2 horas, 2 horas y media máximo, falleció. Eh, Evidentemente había ahí una circunstancia de salud que estaba cada vez más agudizada y ya no fue fácil aguantar. García Márquez se murió a los 87 años. García Márquez era un personaje muy entrañable para el mundo, para el mundo, una voz crítica, pero sobre todo un escritor simple y sencillamente de excepción. Yo me acerqué a Gabriel García Márquez como lector cuando en 1972, 73, no recuerdo bien, casi que obligadamente en la escuela nos hicieron leer Cien años de soledad y para mí fue abrir el mundo. Fue abrir el mundo porque uno era un lector realmente malito y cuando uno encuentra un libro y el libro se convierte en parte de nuestras vidas, pues se va haciendo cada vez más cercano y además se vuelve uno adicto a esos escritores que nos hacen el favor de ayudarnos a acercarnos a los libros y a imaginar cosas. García Márquez hacía magia con la literatura materialmente y hacía magia con nuestra cabeza, con nuestras mentes, con lo que podíamos ver. Se convirtió en un personaje además muy entrañable en México porque aquí vino a vivir y además nos deja la verdad que en una orfandad muy inquietante porque personajes que jugaban roles muy importantes se nos están muriendo, nos están dejando, es la ley de la vida se dirá, pero al fin y al cabo nos dejan y no tenemos cómo suplirlos, no tenemos cómo suplir a José Emilio Pacheco, no tenemos cómo suplir a Carlos Fuentes, no tenemos cómo suplir a Gabriel García Márquez, que además era un personaje creo sinceramente del mundo. Hizo cosas maravillosas García Márquez, siempre tenía una mirada grata, agradable, se cuentan muchas leyendas de él, se cuentan muchas cosas de él, pero yo diría que lo más importante de lo que se cuenta de él pues es que hay que leerlo. Era de frases que no repetiré de manera textual porque no me las sé. La vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos para recordarla, ¿no? Las cosas no son como son, sino como las percibimos o como se ven. Escribo para que me quieran. Pero más que eso, pues era sus novelas, su literatura, su pensamiento, sus actitudes, que eso lo hacían tan entrañable. Yo le digo que sí se queda un vacío muy fuerte de llenar. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahí está su obra, su presencia era como un acompañamiento que teníamos con el mundo de la literatura. A mí me sorprende, lo pude ver 2 veces, una lo entrevisté, fue una entrevista como muy brusca, no brusca, sino como muy atribulada. Yo decía una cosa, él decía otra, en un muy buen tono de generosidad y amabilidad, que la recuerdo entrañablemente, pero sobre todo recuerdo que la última vez que tuve oportunidad de verlo estaba en Perisur y hace como 6 meses o quizá un poco más, y lo vimos y lo saludamos, nos presentamos, él se acordó un poco de aquella entrevista, iba con alguien que lo acompañaba, con una especie de alguien le ayudaba, que lo iba acompañando, de una generosidad igual, no hubo un solo incidente, y en el momento en que yo lo saludé, pues mucha gente se dio cuenta de quién era y mucha gente se le acercó y él lo quería como tocar, más allá de darle la mano, así tocarlo, y hasta quería sacarse fotos y él de plano pues, se tuvo que ir, y no estamos hablando de un viernes en la tarde, estábamos hablando de un lunes en la tarde en donde no había mucha gente, incluso en el propio centro comercial. Se queda uno triste, ¿no? Se queda uno triste, pero se queda uno con la obra, eso sí. Hay orfandad en muchos sentidos, pero hay la obra. Y yo diría, si usted me lo permite, pues póngase a leerlo. Y quizás estos días, que son días de asueto, pues valdría la pena sacar los libros o irse a la librería y leer algo de él, ¿no? Y si me pregunta qué leer, pues todo era maravilloso, todo es maravilloso, todo eso se queda entre nosotros y simple y sencillamente no quería yo pasar por alto, sin ser un especialista, sin conocer la obra de García Márquez a detalle, pero sí reconociendo el gran personaje de la vida, de la literatura y de la vida que fue o que es Gabriel García Márquez, que lamentablemente falleció a los 87 años de edad. Es evidente que ya la vida no le alcanzó, pero él sí que vivió la vida y la vivió con los suyos, con su mujer, la vivió con sus hijos y la vivió con todos los que le rodeaban, que era un gran amigo de sus amigos. Ahora vendrán muchas cosas que se dirán, pero sobre todo él se quedará aquí, se irá a Colombia, no sabemos qué vaya a pasar, pero él se quedará aquí, porque él aquí, en este país, hizo raíces y en este país la gente lo quería y lo quiere mucho. Bueno, descanse en paz, en verdad, ese gran personaje de la vida, de la literatura, del amor, del desamor, de las contradicciones, del saber que nosotros al leerlo nos metíamos en su mundo y en nuestro mundo porque ayudaba a que nuestra mente imaginara mientras lo leíamos. Descanse en paz, Gabriel García Márquez.